ven que tienen dos rectas acá y fíjense la cantidad de ondas o ciclos que pueden entrar en esta y la cantidad de ondas o ciclos que tenemos acá. Acá tenemos 4 ondas enteras, acá también, pero podrían entrar muchas más. De esto se desprende que si entendemos la resolución como la mínima distancia que tiene que haber para que dos puntos que están muy cercanos se vean separados, de este gráfico vamos a entender que a mayor frecuencia vamos a tener mayor resolución, pero menor penetración. ¿Por qué? Porque imagínense, si tenemos toda esta recta llena de ondas, se gasta energía. Entonces es por eso que ese gasto de energía hace que no tenga tanta penetración. Pero sí, más frecuencia, más resolución, ¿sí? Y menor penetración. El esquema básico de un ecógrafo es este. Tenemos un dispositivo que genera energía eléctrica, esa energía eléctrica viaja por un cable, llega a la pieza de mano y acá en los cristales piezoeléctricos que vibran, es el sonido que van a escuchar si se ponen la sonda en el oído, y acá se produce lo que se llama el transductor, lo que hace es cambiar de energía eléctrica a energía mecánica. Esa vibración de cristales piezoeléctricos lo que van a hacer es generar las ondas que van a atravesar todas las estructuras y van a volver también en forma de energía mecánica, y acá el transductor la vuelve a convertir esa energía mecánica en energía eléctrica, vuelve por el cable y acá tenemos un equipo que forma un software que reconstruye las imágenes que ven. Esto es básicamente lo que se produce cuando hacemos la ecografía. En cuanto a los abordajes, bueno, los que están conmigo o han pasado por mi servicio, ustedes saben que yo hago mucho hincapié en el tipo de abordaje para entender lo que estamos viendo, para ver qué parte del ojo estamos evaluando, y esto es muy importante. No me voy a detener en esta clase mucho en esto, porque bueno, esto ya corresponde al curso de ecografía, no es algo muy específico. Simplemente sepan que tenemos abordajes transversales, longitudinales y axiales. Hay 3 tipos de lesiones básicas en ecografía y en base a ese tipo de lesiones básicas que vamos a tener, vamos a encontrar toda la gama de patologías que vamos a encontrar. Y estas lesiones son las puntiformes, como tenemos acá, que lo podemos encontrar con los flotadores vítreos, con la hemorragia vítrea, las imágenes de membrana, como la hialoide, los desprendimientos de retina, o las imágenes de lesiones sólidas, como los tumores. Entonces dijimos que la ecografía es muy útil para hacer el diagnóstico diferencial entre los distintos tumores. Nos permite también evaluar las dimensiones de los mismos y nos permite hacer seguimiento posterior a los distintos tratamientos en los tumores que podamos tratar. ¿Cuáles son las características ecográficas que tenemos que evaluar ante la presencia de una lesión tumoral? Primero, la forma, y tenemos que describirla. ¿Qué forma puede tener una lesión? Puede tener forma de domo, forma de hongo, forma lobulada, forma bilobulada, en fin. Definir la forma y describirla es muy importante para llegar al diagnóstico. La consistencia también puede importar. La estructura, y esto es muy importante, es un concepto muy importante, la estructura y la reflectividad de la lesión. La reflectividad, cuando hablamos de que una lesión es más reflectiva, nos referimos a que es más blanca, y cuando es menos reflectiva es más oscura. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Pero sepan que la estructura interna de la lesión va a ir de la mano de la reflectividad. ¿Y esto por qué? Porque cuando tengamos una lesión sólida, que tenga una estructura homogénea, de tipo sincicial, vamos a tener una reflectividad media-baja. Pero cuando, por ejemplo, nuestra lesión sólida tenga dentro áreas de necrosis o tenga calcio, el ultrasonido, las ondas van a ir viajando en el tejido, y cuando encuentre eso, calcio, necrosis o lo que sea diferente al resto del tejido, va a generar lo que llamamos una interfase, y ahí nos va a hacer un pico de alta reflectividad. Entonces
ahí lo vamos a ver más blanco. Entonces, la estructura va a ir de la mano de la reflectividad. Ahora vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, un melanoma, características básicas de una estructura regular, homogénea. Entonces, la reflectividad por eso es media baja. En cambio, en un retinoblastoma, que son tumores sin tener calcio, vamos a encontrar que en esas zonas va a haber alta reflectividad. ¿Sí? También tenemos que evaluar el tamaño de la lesión. Con los ecógrafos cuentan con una función que es un caliper que nos permite tomar las dimensiones, tanto de la base como de la altura. Y esto nos es útil porque en base al tamaño de la lesión, en el caso de los melanomas, podemos ver si la lesión es posible que sea tratada con placas de braquiterapia o no. Y también podemos evaluar la presencia de movimientos musculares. Y ahora vamos a ver ejemplos. En el caso del melanoma, que es el tumor intraocular primario más frecuente, bueno, acá tenemos distintos tipos histológicos. Como les decía, ¿no? Fíjense que la estructura histológica de esta lesión es más bien homogénea, ¿no? Este es un tipo característico de células, ese es otro. Pero bueno, no importa. Lo importante acá es ver, como es un tejido más bien sincicial, la reflectividad es media baja porque la estructura suele ser regular. Entonces, como les dije, es el tumor intraocular primario más frecuente. En la literatura está descrito que con más frecuencia se da entre la quinta y la sexta década de la vida y que es más frecuente en los hombres. Esto, los que ya hace muchos años que hacemos esto, vemos que está cambiando. Cada vez yo veo más gente joven con melanoma. Estoy viendo pacientes de menos de 30 años, 30, 40 también, con melanomas, y cada vez veo más. Entonces, esto puede ser que esté cambiando, no sabemos muy bien por qué, hacemos ciertas conjeturas, pero bueno, sigue prevaleciendo el sexo masculino, pero la edad cada vez la vemos en pacientes más jóvenes. Tengan en cuenta que muchas veces estas lesiones, estos melanomas, se presentan con disminución de la visión, pero también una forma de presentación es la de fotopsias y miosopsias. ¿Sí? Es muy común encontrar también que el paciente acuda a consulta por presentar estos síntomas y encontremos un melanoma. Así que ténganlo en cuenta cuando están en la guardia, que no solamente puede ser un TPD o un pesato esto, sino que también pueden tener este tipo de lesión. Entonces, como les decía, tenemos de forma característica, puede tener forma de hongo, como vemos acá, o forma de hongo. Cuando tiene forma de hongo, esto significa que rompió la membrana de Bruch, que estaría a nivel de esta escotadura que vemos acá, y toma esta forma en botón de camisa o de hongo. Y también hay otras formas de presentación como estas, que pueden ser lobuladas, bilobuladas, en fin, más irregulares. Como les decía, la reflectividad característica es la media, con una estructura interna regular y la presencia de movimientos musculares espontáneos. Que no está siempre, pero muchas veces. Este es otro melanoma, fíjense los movimientos musculares. ¿Cómo lo evaluamos? Colocamos la sonda, le pedimos al paciente que cierre los ojos, colocamos la sonda donde está el tumor y no lo movemos. Le pedimos al paciente que no mueva los ojos y van a ver cómo la lesión centellea por dentro. Ahí les muestro un video. ¿Ves? Fíjense cómo se mueve. Fíjense esta zona. Esto que ven ahí son los movimientos vasculares. También es característico encontrar esta atenuación posterior, y esto es lo más puro. Fíjense que acá está la lesión, acá está la pared y se ve como una atenuación del ultrasonido. Esto también es bastante característico. Y la excavación coroidea, que para mí esta es una característica que es muy importante a la hora de evaluar estos tumores y para los diagnósticos diferenciales. ¿Qué significa la excavación coroidea? Esto que vemos acá. Vemos que viene la pared, y fíjense, la coroidea debería continuar por acá, pero no, fíjense que acá se mete como quebrada la pared, y esto es lo que llamamos excavación coroidea. Puede tener desprendimientos de retina serosos, en el caso de los tumores, asociados.
Esto es algo importante que tienen que saber y que es independiente del tamaño del tumor. Podemos tener tumores muy grandes que lo tengan, y esto se debe a causas mecánicas en general, pero también hay tumores muy pequeñitos, melanomas muy chiquitos, que también tienen desprendimientos serosos. En este caso no sería por el tamaño, sino por la presencia de sistemas musculares complejos que generan el DR seroso. Acá ven la reflectividad, la estructura, siempre homogénea, ¿no? Media baja. Acá tenemos la ganancia muy alta, por eso se ve mucho más alta, pero fíjense que en todos los casos, uno pequeño, uno mediano y uno grande, todos con desprendimiento seroso asociado. En los melanomas el desprendimiento está en una de las laderas de la lesión, casi siempre, a diferencia de las metástasis que después vamos a ver. La ecografía también nos sirve para evaluar la extensión de la lesión. Fíjense, acá tenemos 3 casos diferentes. Fíjense, y cumple con todas las características que vimos antes, medimos la base, la altura, fíjense acá. Yo les podría decir que esto es una hemorragia vítrea, y nadie me puede decir que no, porque podría ser una hemorragia vítrea. Pero ¿cómo hago para diferenciar una hemorragia vítrea de esto, que era un melanoma que ocupaba toda la cavidad vítrea? Lo único que puedo hacer, cuando el melanoma es tan grande que ocupa toda la cavidad vítrea, acá no voy a ver la excavación coroidea, ni voy a ver un montón de cosas así tan gráficamente como la veíamos en los otros tumores. Lo único que puedo hacer acá es primero ver los movimientos vasculares espontáneos en toda la cavidad vítrea y los posmovimientos. Si yo le hago mover el ojo al paciente de un lado al otro, no se va a mover como una hemorragia vítrea. Y los que están conmigo en el servicio están acostumbrados a ver sangrados en la cavidad vítrea, y es muy característico cómo se mueven esos ecos puntiformes. En cambio acá lo que van a ver es una masa, un bloque que se mueve con el ojo para un lado y para el otro. Esto es fundamental, siempre evaluar los movimientos para hacer el diagnóstico diferenciable en estos casos. Y en este caso, hay algo que les tiene que llamar la atención, y es esto. Fíjense, acá viene la lesión, la excavación coroidea, pero fíjense acá. Esto es un melanoma que invadió la pared y esto es extensión extraescleral. ¿Sí? Esto le expande totalmente la cruz. Y este es otra lesión, este también la tuve en el hospital, era un melanoma, pero lo llamativo de esto es esto, que esto también es una extensión de esta lesión, extensión extraescleral. No se ve bien acá en este video, pero los movimientos vasculares espontáneos que encontraba acá, también los encontraba acá. Esto es invasión extraescleral. ¿Qué otra manera de presentación pueden tener los melanomas? Bueno, puede sangrar y puede dar hemorragia vítrea. A mí me ha pasado, muchas veces me pidieron ecografía por cirugía de catarata, pacientes le encontraban hemorragia, y en realidad lo que tenía era abajo un melanoma, ¿no? Por este caso. Melanoma acá y toda esta hemorragia vítrea. Puede haber presencias de vacuola, es raro, no es lo más frecuente, y también puede haber en algún caso calcificación, pero no es lo característico de estos fenómenos. Esto es un caso clínico que pongo entre todas las diapositivas en algunos casos para hacerlo un poquito más divertido. Una paciente de San Juan que vino al hospital La Gleite porque estaba en San Juan haciendo una campaña callejera de fondo de ojo, y la hace de fondo de ojo la señora, que veía perfecto, veía 10 décimas, se le encuentra en esta lesión y la manda para Buenos Aires porque sospechaban que podía ser un melanoma. Y no solo era un melanoma, sino que tenía tan mal pronóstico que estaba pegadito al nervio óptico, creció rápidamente, bueno, terminó, lamentablemente creció tan rápido que terminó después en una enucleación, ¿no? Pero fíjense, característico, ¿no? La imagen del fondo de ojo, el pigmento naranja, y bueno, la reflectividad media baja, la forma de domo. Y estas son otras imágenes con paralelismo que hacemos, ¿no? La analogía modo B, como vemos acá, y el modo A estandarizado. El modo A nos permite hacer
diagnóstico tisular. Y muchas veces tenemos dudas, a veces no sabemos por el modo B. Hay lesiones que son muy características y no tenemos dudas, pero cuando hay alguna sospecha, es bueno hacer el modo A, porque lo característico en los melanomas del modo A es que se produce esta espiga que sube así vertical y baja gradualmente formando este ángulo. Este ángulo de acá, fíjense si pongo un bracito acá del ángulo y el otro acá, forman este ángulo que es de 45 grados, que es lo que llamamos el ángulo tapa, característico de los melanomas. Acá tenemos otro ejemplo, donde vemos en el modo B la lesión con todas las características que vimos, reflectividad regular, reflectividad media-baja, y en el modo A, característico el ángulo capa. Esta es una diapositiva que me encanta mostrar, la muestro siempre en todas las clases que doy de tumores, porque miren qué linda que está, me la dio el doctor Lombardi, donde vemos la correlación entre la pieza de nucleación de dos melanomas. Fíjense qué bien, qué certera que es la ecografía, ¿no? Fíjense cómo vemos la lesión en el modo B, la excavación coroidea, fíjense, viene la pared y el tumor se mete adentro, ¿sí? La forma de hongo, fíjense acá con forma de domo, fíjense qué bien que está hecho. Y la correlación en ecografía estandarizada con el tumor. Si buscan el vaso centinela, búsquenlo antes de dilatarlo al paciente. En el servicio de ecografía de mi hospital yo dilato a todos los pacientes con lesiones sólidas, pero antes de dilatarlos, véanlo, porque muchas veces van a encontrar el vaso centinela, que es el vaso nutricio del tumor. Y muchas veces también pueden encontrar un área de inflamación localizada donde está la lesión. Este es otro caso de un paciente que vi en otro lado, yo ecografía, diagnosticó un melanoma, y el paciente desapareció y volvió a los 3 meses con esta lesión. No es lo más frecuente, la verdad es que esta lesión tenía muy mal pronóstico porque creció exponencialmente. Créanme que es el mismo paciente, es increíble lo que creció en tan poco tiempo. O sea, acá era para tratar con placa, acá ya era para el. Este es un caso que tuve 3 a lo largo de todos los años que hace que hago esto. Un paciente que vino al servicio tenía aceite de silicón y muchas veces pide ecografía, no con aceite para ver cómo está la retina, si sigue aplicando, si se vuelve a prender, en fin. Este es un paciente donde se ve que tiene aceite de silicón. Cuando los pacientes tienen aceite de silicón, dan la impresión de que el ojo es más largo. Si lo comparamos con una ecografía en un ojo que no tiene aceite, vemos que se ve distinto. Fíjense en esta ecografía y fíjense en un ojo con aceite. ¿Ven que es distinto? Parece como el ojo más largo. ¿Por qué? Porque el ultrasonido, donde hay aceite, viaja más lento. Entonces las ondas atraviesan todas las estructuras y vuelven. Y como viaja más lento, el equipo piensa que, no piensa, pero bueno, para hacerlo fácil, que como es más lento puede ser más largo. Por eso les dan esta falsa imagen de que el ojo es más largo o más grande. Esto es el menisco que se forma cuando hay aceite porque se genera una interfase. Y acá, este paciente no solo tiene aceite, sino que además tiene la retina desprendida que se está viendo acá. Pero me mandan otro paciente, con aceite también, fíjense, pero con esta lesión así. Y yo digo, el menisco no se ve aquí por el aceite, al contrario, se ve así, siguiendo la forma del globo. ¿Me siguen? Miren esta curva y miren la curva del globo. Acá está la curva del globo y acá hay algo así. Entonces, hago correr al paciente, lo muevo para desplazar el aceite, me encuentro con esto, con una lesión sólida, con un desprendimiento de retina y con esto que viene acá, que esto es un explante de esponja. Lo dilato, fíjense, se veía como que se metía dentro de la lesión. Yo, no, fue la primera vez que me pasó. Me ganó un ojo con aceite de silicón. Después tuve 3 más. No, perdón, 2 más, 3 en total tuve. Y efectivamente lo dilaté y esto que yo veía acá era esto que estaba creciendo ahí. ¿Sí? Fíjense, un melanoma con aceite de silicón. Fíjense el explante intentando bien al melanoma. Esto es otro ejemplo
de un melanoma que tiene forma de domo en algunos cortes y en otros va adquiriendo. Me gusta mostrar esta foto porque parece como que está rompiendo en este momento la bruch. Porque fíjense que la está rompiendo, está asomando el hongo, está rompiendo la membrana y como acá todavía tiene forma de domo y como acá ya está haciendo la formita de hongo y acá el pequeño DR0. Ven que siempre las características ecográficas son las mismas, ¿no? Reflectividad media, media baja, estructura regular. Bueno, se lo van a terminar aprendiendo. Este es otro caso, fíjense, qué raro, una paciente que vino de Uruguay, que la estaban controlando, no sabían muy bien qué tenía, y cuando yo le hago la ecografía me encuentro con esto, una cosa difusa que recorría casi todo el ojo, aplanada, de reflectividad media-baja, en algunas zonas donde se veía más sobrelevada, tenía atenuación posterior, que es esto, cerca del nervio, acá el nervio CR, oso, fíjense, es irregular, pero me llamaba la atención que en esta zona, donde estaba más sobrelevada, tenía movimientos vasculares. Le pido los estudios previos que traía, esto fue hace muchos años, no 10 años, y tenía esto, esta lesión del fondo de ojo. Eso fue cuando yo la vi. Y tenía estudios anteriores. Esta mujer cerca del nervio óptico tenía esta lesión pigmentada. Y si ustedes me preguntan a mí, esto ya era un melanoma, porque fíjense, tenía todas las características, bordes irregulares, pigmento naranja. Me habían hecho un RGG y un OCT con esta lesión. Y unos años antes había tenido esto que fue interpretado como una condición. Lo que tenía esta señora era un melanoma difuso. Ya a esta altura, el melanoma difuso es para emplear. Y terminó en Filadelfia, la nuclearon los Shields, pero se fue con el diagnóstico de acá. Y bueno, lamentablemente, esto tiene que servir como para que sepan que toda lesión sólida, sospechosa debe ser seguida con imágenes multimodales. A veces es difícil hacer el diagnóstico ecográfico cuando las lesiones son muy pequeñas, cuando aparecen nebus, pero síganlos, hay que seguirlos clínicamente, con ecografía y con RPG, porque el patrón vascular es muy importante, y bueno, también con OCT. Entonces, estas lesiones, melanomas difusos, son más extensos, son más aplanados, pero son mucho más agresivos y tienen alta incidencia de extensión extraescleral. Y tienen que hacer diagnóstico diferencial, metástasis, porque no tienen ya esa forma típica del melanoma, con las uveitis posteriores y también con los linfomas. Este es otro que tuve en el hospital el año pasado, que primero se preguntó así, era una señora y tenía esta lesión, pero yo le veía esto que iba acá creciendo, que me llamó la atención, y para mí siempre fue un melanoma, yo le exponía con tendencia de difuso, y terminó así, se terminó extendiendo, 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 y era un melanoma difuso, pero bueno, estaba más localizado en ese momento, no terminó nucleándose también, y bueno, hay que estar atentos también a este comportamiento de las lesiones. ¿Qué otras características nos permite la ecografía? Evaluar el resultado del tratamiento en los melanomas a los que les podamos poner placa. No importa ahora las dimensiones que tiene que tener toda la placa, eso lo verán en la clase que corresponda. Esta es una lesión, un melanoma antes de la placa. Y esto es después de los 3 meses. Si piden la ecografía inmediatamente después de la colocación de la placa, probablemente no encuentren nada diferente. O es más, la pueden encontrar edema, inflamación, hasta un aumento de tamaño por la inflamación que se produce. Entonces no tiene ningún sentido, salvo para calmar la ansiedad del médico, pedirla enseguida. Por lo menos hay que esperar 3 meses para ver cambios significativos. ¿Y cuáles son esos cambios ecográficos? ¿Para qué ponemos la placa? Para destruir la lesión, es radiación. Entonces, ¿qué va a producir la placa? Necrosis. Y esta necrosis es lo que les explicaba al principio, va a generar interfaces.
Entonces, ¿qué va a pasar con la reflectividad? Va a aumentar. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense, baja reflectividad, estructura regular. Fíjense acá, es todo como irregular y la reflectividad aumentó. Nadie está dando buen resultado la placa. ¿Qué otra cosa podemos encontrar aparte de que aumente la reflectividad si dio buen resultado? Que si tenía movimientos vasculares espontáneos, desaparezcan o disminuyan. Y si tenía un DR seroso, con el tiempo que desaparezca o que disminuya. Y lo último que vamos a encontrar, y este es un caso clínico de un chico de 30 y pico de años, que vino acá, no borré el nombre ni la fecha para que vean que es el mismo. Esto es en noviembre del 2020, que vino acá a mi consultorio y tenía esta lesión. Le pusimos una placa y acá está, 3 años después, no veo porque me tapan mis fotitos a la fecha, pero son 2, 3 años después, como lo último que vemos es la disminución de tamaño. Uno de los últimos cambios. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de los melanomas coroideos? Tenemos los tumorales y los no tumorales. Dentro de los no tumorales, bueno, ya vimos algo de hemorragia vítrea, hemorragia subretinal, desprendimiento coroideo hemorrágico, maculaneurisma, maculopatía. Y dentro de los tumorales tenemos metástasis, emisión coroideos, nebus, neomioma epitelial, melanocitoma, astrocitoma y osteoma coroideo. Vamos a ver un pedacito de cada uno. Hemorragia vítrea, bueno, ya lo vimos, se ven ecos puntiformes, con los dos movimientos es fácil hacer el diagnóstico diferencial entre una hemorragia y una lesión sólida que ocupa toda la cavidad vítrea. La hemorragia subretinal a veces es más complicada. En este caso, fíjense, está asociada además a hemorragia vítrea. Fíjense que no tiene las características de todo el melanoma. Acá no hay atenuación, no hay excavación. Y esto es también un caso de hemorragia. Fíjense la forma caprichosa que tiene, irregular. Muchas veces, como están asociadas a maculopatía, se dirigen hacia el cuadrante temporal inferior. Estas zonas elevadas de hemorragia subretinal no tiene excavación coroidea. Está también acá asociada a hemorragia vítrea. Y esto es un desprendimiento de retina total que se ve en inverso por toda esta cantidad de flotadores subretinales que hay. Se ve como en negativo, ¿no? Toda esta línea. El desprendimiento coroideo hemorrágico. Cuando es en beso, sabemos que el paciente tiene el antecedente de un trauma, de una cirugía. Bueno, es más fácil, ¿no? Hacer el diagnóstico diferencial. Acá es muy fácil porque vemos que es en beso, un antecedente de cirugía previa. Eso ayuda. Cuando te encontramos una sola bolsa localizada, ahí es más difícil. Pero con todas las características típicas del melanoma que vimos, les va a ser más fácil hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, y otros, y ahora vamos a ver un poquito de cada uno, son las metástasis, los hemangiomas y las neuronas. En el caso de los hemangiomas coroideos, siempre que vean una lesión sólida, dilaten a los pacientes y si se puede, traten de verles el fondo de ojo. Es de mucha ayuda. Los hemangiomas coroideos se ven como lesiones esalmonadas, poco elevadas y tienen estructura regular, igual que el melanoma, pero tienen alta reflectividad. ¿Y por qué esto? Porque son un montón de vasos que están empaquetados. Entonces, el ultrasonido dijimos que va viajando, son ondas que viajan y chocan con esta lesión y encuentran vasos intersticios, vasos intersticios, vasos intersticios. Todo eso hace que tenga alta reflectividad porque choca contra todas las estructuras. Entonces, la estructura es regular, pero de alta reflectividad, como ven acá. No tiene excavación coroidea, no va a tener la atenuación posterior, no va a tener los movimientos vasculares, y si lo dilatan y es rosadito, listo. Acá vemos, fíjense, en el fondo de ojo cómo se ve en la ecografía, y en el modo A, si tienen dudas, en modo A estandarizado, tienen un equipo estandarizado mejor, y acá van a ver, fíjense los picos, todo alto, alta reflectividad, diferente a lo que veíamos en el melanoma, que subía y bajaba así con 45 grados. ¿Sí?
Bueno, estos son otros ejemplos de mangiomas coroides, RPG, como se ve en el fondo de ojo. Y pueden ser focales o difusos. Esto es un síndrome de Sturge-Weber, donde vemos que tenemos todo el hemangioma también facial, hemangioma coroideo. Fíjense, alta reflectividad, fíjense toda esta coroide. No es un engrosamiento coroideo esto, es el hemangioma difuso que tiene. Y además, estos pacientes tienen glaucoma. Así que fíjense, la papila excavada. Este es otro, Sturge-Weber. Fíjense, esto no es que la coroide está engrosada, fíjense. Es un hemangioma difuso con la papila excavada por el glaucoma. En el caso de las maculopatías, también se ve una lesión sobrelevada, en el polo posterior, de alta reflectividad, estructura irregular, porque van a tener por ahí, tiene calcio, tiene intrusos, tiene cicatrices, tiene fibrosis, por eso va a poder ser estructura irregular y alta reflectividad. Si le ven el fondo de ojo, ayuda, y si no le ven, bueno, se ponen la sonda en un ojo, véanle el otro también. Muchas veces las maculopatías son bilaterales y esto ayuda al diagnóstico. Se le puede hacer un OCT, también es de ayuda. ¿Sí? Este es el ojo también, ¿eh? Este es un caso que me mandaron, una pacientita de 73 años con catarata en estudio por maculopatía. Le iban a poner antiangiogénicos antes de la cirugía de catarata. Miraron así un poquito por arriba, ¿no? Entonces vieron que una vez trabaja en lugares donde se ven los pacientes muy rápido y llega a hacerse la ecografía. Y cuando yo me hago la ecografía, ¡chan!, me encuentro con esto. Fíjense. Me parece una maculopatía. Era raro, era bastante extendido. La reflectividad era irregular, la reflectividad era medio alta en alguna zona. Un desprendimiento seroso por acá, un desprendimiento seroso por acá. Le digo a la hija, ¿tiene algún antecedente la señora pensando en lo que después fue? ¿Es de qué? Oncológico. Sí, tuvo cáncer de mama hace unos años. Bueno, conclusión, esto era una metástasis del cáncer de mama. O sea, no era una maculopatía, no era para tratar con antiangiogénico, la mandamos al oncólogo y con el tratamiento oncológico se redujo. ¿Sí? Fíjense, ese es el paciente anterior, el chico joven con el melanoma que después les mostré la reducción de tamaño. Fíjense la diferencia en cómo se ve esto. Este chico tenía acá un pequeño desprendimiento seroso. Fíjense la diferencia. ¿Sí? Ecográfica, lo que es una metástasis, que es bastante típica esta imagen de metástasis. Y lo que es un melanoma. Este es otro caso que me mandó un retinólogo por sospecha de melanoma coroideo. Me lo mandó casi con la seguridad de que era un melanoma. Y cuando uno le mandan a un paciente, alguien que tiene mucha experiencia, y vos no estás de acuerdo, es difícil decir, no, esto no es un melanoma. Pero la ecografía a veces es muy, muy característica. Ya les mostré lo típico del melanoma. Esta es una mujer de edad media que consulta bajo la guardia porque le bajó la visión de un ojo. Y en la ecografía yo me encuentro con esto. El retinólogo me llama y dice, mirá, es seguro, es un melanoma, Bueno, yo le hago la ecografía y me encuentro con esto. ¿Tiene la reflectividad del melanoma que vimos? No, la verdad que no. Tiene reflectividad alta. Si veo que la pared, la coroide, que viene de acá, sigue toda por acá, ¿veo excavación coroidea? No, no la veo. Tiene desprendimiento seroso, me decían. Más que desprendimiento seroso, yo veo sangre subretinal acá. Y reflectividad alta, cerca al nervio, no me parecía, la verdad, pero bueno, es difícil decir, no me parece. La dilato y me encuentro con esto. La vi con la OBI, con lentes de espejo, con la lupa de 90, y veo que acá tenía toda una lesión oscura, negra, pero a mí la sangre vieja. Y acá tuvo un sangrado, sangre más mutilante, más reciente. Tenía otros puntitos y todo un adelgazamiento vascular en todo el fondo de ojo.
Digo, ¿es hipertensa, señora? Sí, soy hipertensa, tuve una crisis hipertensiva terrible como nunca, el fin de semana terminé en la guardia, tenía 29, no sé, 50.000, un montón de presión. Me están estudiando por un tumor renal, bueno, listo. Para mí esto era más un macroaneurisma que se rompió. Y le hicieron un RCG y era un macroaneurisma. Pero por eso les digo, dilatar a los pacientes, verlos, ver la clínica y hacerles un pequeño interrogatorio también ayuda mucho. Y acá nuevamente les pongo esta lesión, que fue difícil, no es que fue tan fácil, y el típico melano. Fíjense la diferencia, ¿no? Lo que es el DR celoso, lo que es sangre subretinal. Entonces uno lo cuenta así y la verdad que cuando ya está todo resuelto dice, bueno, qué lindo, bárbaro. Pero en el momento la paciente se fue con, yo para mí no es un melanoma, pero pedirle RFG, pedirle esto, pedirle lo otro. Hasta que la paciente se hace todo y después vuelve contentísima y con regalos para decir, ay, gracias, si uno le hubiera plantado la lesión, no es tan fácil, ¿no? Y hay casos que son así medio desafiantes. Entonces, esto era un macroneurismo. En el caso de los neumocoroides también son lesiones muy planas, de alta reflectividad por el pigmento, por eso se ven así bien plastitas y pueden ver el fondo de ojo y ven estas imágenes, estos drusen de la lesión, bueno, ya está hecho el diagnóstico, ¿no? Y la estructura es regular, se ven así. Este es otro, pero como les dije antes, síganlos, porque bueno, también pueden tener una transformación en melanoma. Acá vemos la típica imagen de estructura regular y alta reflectividad. Esta es una lesión que no es muy frecuente, pero se ve que es más frecuente en las mujeres, el osteomacoroideo. Me mandaron hace 3 semanas un chico que tenía, para mí, un osteomacoroideo, pero es más frecuente en mujeres. Es un tumor que forma hueso, osificante. Es benigno, pero porque forma huesos, que en la ecografía vamos a encontrar una placa, se ve como un acúmulo, se ve una placa de calcio de muy alta reflectividad con sombra acústica posterior. Se dan mujeres jóvenes que son unilaterales con mayor frecuencia, crecen muy lentamente, no se malignizan, pero baja la visión porque forman membranas neovasculares. Esta es la RPG, el patrón característico, y fíjense, se ve como una placa de calcio en la coroides. Esta es la imagen, cómo se ven, se encuentran cerca del nervio óptico, cómo se rodean el nervio. Esta era un osteomacoroideo que había sangrado, había hecho una membrana neovascular coroidea que sangró, por eso es que baja la visión. Fíjense acá cómo se ve, ¿sí? Es un tumor que es como hueso, de hueso, por eso se ve en la tomografía acá la placa de calcio. En cuanto a las prostitomas, bueno, es un tumor benigno también de la glía, que se ve como alta reflectividad, y ven el fondo de ojo bastante característico. Tienen que descartar neurofibromatosis, enfermedad de von Reichenhausen, encuentran esta lesión. Son de muy lento crecimiento y tienen muy alta reflectividad. La ecografía también. En cuanto al melanocitoma, si bien es más frecuente a nivel yuxtapapilar, puede crecer en cualquier parte del tracto uveal, suelen ser asintomáticos, pero asusta cuando uno ve la lesión, porque son lesiones muy pigmentadas, muy negras, que tienen un aspecto así como que uno se impresiona, ¿no? Pero son bastante característicos. Son de muy lento crecimiento, pero hay que seguirlos, porque en el 1% de los casos se malinizan. Nosotros en el hospital tuvimos casos, yo entiendo, se malinizan. Bueno, esta es la imagen del fondo de ojo, que en la ecografía se ve también como una imagen así de muy alta reflectividad por el pigmento. Este es otro caso de melanocitoma. Tengan en cuenta que se puede dar en cualquier parte del tracto uveal. Y son más frecuentes los ductos papilares, y ahora les voy a mostrar un caso que tuvimos de uno que está en otra localidad. Bueno, y las metástasis, esas sí son los tumores
oculares malignos más frecuentes. El melanoma dijimos que es primario, es más frecuente, las metástasis son más frecuentes. Son más frecuentes en los hombres las de pulmón y por lejos en las mujeres las de cáncer de mama. Y se ven, pueden ser lesiones únicas o múltiples en el polo posterior, generalmente, pueden ser uni o bilateral. Y tienen desprendimiento de retina seroso, pero a diferencia del melanoma que se da en las laderas de la lesión, el DR suele estar más alejado de la lesión. Ahora vamos a ver, se encuentran la metástasis y el DR más lejos. Fíjense esta imagen que parecía a la de la mujer que vino por la supuesta maculopatía, ¿no? Como en la ecografía hay imágenes que son bastante características. La reflectividad es alta en metástasis, la estructura irregular y el DR seroso. Fíjense, está la metástasis y en el melanoma el DR viene así. Acá esto se va lejos de la lesión. Esto era una paciente con metástasis bilateral, acá vemos el DR, y acá vemos esto que es bastante característico de las metástasis, que dan esta imagen así, yo digo que es como el fondo de ojos, pero es como polillado, ese puntillado así blanquecino, es bastante característico de las metástasis. Fíjense acá está la metástasis. Este es otro caso clínico de una paciente que tenemos en el hospital, que por ahí algunos que estén en el hospital la vieron, que viene bastante seguido. Este fue el diagnóstico inicial. Fíjense la lesión, ¿no? Fíjense acá, el DR alejado de la lesión. Tiene una metástasis en un solo ojo de cáncer de mama, con el tratamiento oncológico. Fíjense cómo disminuyó de tamaño. Las lesiones llegaron casi a desaparecer de la ecografía, no veía lesión sólida, hasta que el mes pasado vino la paciente de nuevo, la mandó la oncóloga porque me encontró unas metástasis también óseas, entonces mandó a hacer todo un estudio oncológico generalizado y le encontramos otra vez unas metástasis nuevamente en el fondo de ojo. Entonces, con la quimioterapia disminuye mucho el tamaño, mejora la visión, mejora la calidad de vida del paciente, pero bueno, en base al estudio ecográfico, la oncóloga va cambiando el esquema de tratamiento. Y acá vemos la correlación del fondo de ojo en el caso de metástasis, la ecografía modo B, y en el modo A estandarizado también, al igual que el hemangioma, como vemos acá, los piquitos altos, a diferencia del melanoma que tenía, ¿se acuerdan?, el ángulo Kaplan. Bueno, diagnóstico diferencial entre metástasis y melanoma únicas, algo que melanoma incluso absorbido, bueno, únicas, acá pueden ser únicas o múltiples, la estructura de la metástasis es irregular, tiene un melanoma regular, la reflectividad es alta y acá es media, estos tienen movimientos musculares y esta no, la atenuación es baja, acá con la gran atenuación, estas crecen y el crecimiento de las metástasis es mayor. En el caso del linfoma, bueno, muchas veces el linfoma el diagnóstico es difícil, lo hacemos medio por descarte, pero bueno, encontramos que se ven, además del DR seroso que ven acá, la lesión es típica, sí, ¿no? Por eso dentro de las metástasis, uno de los diagnósticos diferenciales son los linfomas, que se ven como más extendidos. La diferencia es que tienen una reflectividad más baja, suelen ser extendidos, la estructura es regular, los bordes son difusos, no tienen movimientos musculares espontáneos, pueden ser bilaterales, puede haber compromiso también a veces de la glándula lagrimal, en fin, los linfomas hay que tenerlos siempre presentes y estudiarlos bien y suspectarlo en el FMC. Tumores del cuerpo ciliar, unas perlitas traje de cuerpo ciliar como para hacerlo más entretenido, porque también es ultrasonido, la ultrabiomicroscopía, el cuerpo ciliar y los tumores tenemos ultrabiomicroscopía. Tengan en cuenta que puede haber un tumor del cuerpo ciliar cuando hay un astigmatismo muy marcado y muy diferente entre un ojo y otro, cuando la presión intraocular entre ambos ojos es muy distinta y cuando hay una catarata localizada.
y que tenganlo presente. A mí me pasó siendo residente, no entendía mucho de residente del primer año, pero me acuerdo que vi un paciente que me decía que le había bajado la visión, que veía bien, siempre vio bien, paciente joven, que le había bajado la visión de golpe de un ojo. Tenía un astigmatismo como de 6 dioptrías en un ojo y en el otro nada. Cuando les tomo la queratometría, me daba 0,50 de astigmatismo. A mí me da la tira total un astigmatismo de 6 dioptrías. El astigmatismo era por el cristalino, porque tenía un tumor en el cuerpo ciliar que le comprimía el cristalino y le generaba esa. Entonces, tengan en cuenta la diferencia. El astigmatismo muy marcado entre un ojo y otro puede ser causa de un tumor en el cuerpo ciliar. Y si ven esto, chicos, díganle su VM al paciente. Este es un paciente que me lo mandaron para control después de como 2 o 3 años que lo venían siguiendo con fotitos, que venían controlando con iconografía el fondo del ojo por todas estas lesiones que tenía acá, acá arriba, por todos lados. Entonces cuando vino a hacerse la VM, a alguien se le ocurrió pedir un VM después de tanto tiempo, y fíjense, tenía el cuerpo ciliar totalmente comprometido, hizo un melanoma anular que se extendía por todos lados, por toda la circunferencia, y fíjense, abarcaba todo. Y eso terminó en una nucleación. Entonces, estas lesiones que ustedes encuentran acá, hay que pedirles para estudiar. Este es otro paciente que es un hallazgo, me lo mandan para hacerle un VM por cámara estrecha, y le encontramos un melanoma de cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar, las características tipográficas no son tan marcadas como en la ecografía del melanoma. Pero bueno, esto sí es característico. La reflectividad media baja, la estructura regular, invade el ángulo, fíjense, córnea, esto es iris y la lesión se mete acá, desplaza todo, abre el ángulo, se mete y lo invade. Esta lesión es importante en estos casos tomar la medida desde acá hasta el límite posterior de la lesión. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes se los pueden hacer una idiociclectomía, como hicimos con en vez de ponerle placa y todo, bueno, es otra opción de tratamiento. ¿Qué fue lo que se le hizo a este paciente? Fíjense, esta era la onioscopía, esto lo creó mi amigo Guti Rosendi. Fíjense, ya con esto estamos terminando. Fíjense la cirugía y lo importante de tomar una buena medición en la VM, porque si acá está mal medido, si la lesión es muy grande y se va muy atrás, rompe todo. O sea, hay pacientes que no son para hacer esta cirugía, ¿no? Si la lesión, el límite posterior va mucho más allá de los 4,5 milímetros. Fíjense, es una idiociclectomía para hacerlo un poquito más divertido. Fíjense cómo revertimos, hacemos como una etapa espiral y cómo sale toda la lesión. Fíjense la coloración, ¿no? De la lesión. Pero bien. Bueno, pero quedó muy bien. Hace varios años, todavía lo seguimos controlando. Fíjense, esto es en el post. Fíjense con lo ven, ¿sí? Está perfecto. Y este es otro paciente, que esto es un caso raro, no es muy común. Estudiamos mucho, porque la verdad es que cuando surgen casos así, uno lee, busca bibliografía. Este era un paciente que tenía esta lesión, y una catarata enorme, casi rubra, no se veía nada, pero lo venía siguiendo con ecografía, con VM, y tenía esta lesión. Una lesión con muchas áreas de necrosis, ¿no? Fíjense acá toda esta zona hipocoica. Le habían hecho VM por todos lados. El paciente estaba estable, el VM venía hace años con la misma lesión. La pregunta era, ¿es un melanoma? ¿Es otra lesión? ¿Qué lesión puede ser?
La verdad es que la lesión es estable a lo largo del tiempo. Cuando ya vino, hacía muchos años que se estaba tratando, que se estaba controlando, no tratando, y siempre estaba igual. La verdad que es difícil creer que un melanoma va a crecer, o sea, que un melanoma se va a mantener a lo largo del tiempo sin crecer, sin invadir. Pero bueno, a alguien se le ocurrió hacerle una punción, aspiración con aguja fina, toma célula, no toma tejido, con lo cual no se va a poder hacer diagnóstico de melanoma. Pero bueno, la función aspiración decía células compatibles con melanoma, y ahí entró la duda, ¿no? De todo esto. Entonces, dijeron, bueno, vamos a tomarle una muestra de tejido, no de función aspiración. Se le hizo como una tapa escleral, como en la cirugía que vimos antes de resección del tumor, pero se le tomó un pedacito de lesión, le mandó a analizar, y el patólogo no puso si era o no era un melanoma, simplemente puso lesión altamente pigmentada, no puso nada, ni E, ni no E, ni nada. Entonces, después de todo eso, que se tomó la muestra y todo, la lesión se transformó en esto. Todas estas zonas que eran de necrosis, es como que la lesión se interpretó como que empezó a crecer, como que se llenó de tejidos, se llenaron todas estas áreas, y se veía esto acá, que se metía, entonces dijeron, no, sí, evidentemente es un melanoma, hay que nuclear. Lo enuclearon en otro lado, nos mandaron después el paciente, nos mandó el informe. En realidad, esta era la lesión. Empezamos a leer y encontramos que el melanoma podía invadir el ángulo. Como ven acá, el ángulo estaba invadido. Y esta lesión tenía diferente color. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor era otra lesión que después se transformó en un melanoma. Pero empezamos a buscar y encontramos que el melanocitoma del cuerpo ciliar también podía invadir el ángulo sin ser maligno. Entonces la cosa se ponía cada vez más complicada. En el lugar donde lo nuclearon, le planteaban al paciente la situación, el paciente dijo, bueno, sí, quiero que la nucleación, bueno, la nuclearon, evidentemente lo que tenía era un melanocitoma del cuerpo ciliar. Un melanocitoma que es muy característico que tenga estas áreas de necrosis dentro de la lesión, que puede invadir el ángulo sin ser maligno, al igual que el melanoma. Entonces realmente estas lesiones son muy difíciles de diagnosticar. Uno no puede realmente solo con la ecografía o con la UVM hacer el diagnóstico en estos casos. Este fue un paciente que la anatomía patológica después dio melanocitoma del cuerpo ciliar. Y esto es otro paciente que vino fácil el diagnóstico porque ya tenía un cáncer de próstata con metástasis cerebrales, pulmonares, óseas, y bueno, y en la biomicroscopía encontramos esta lesión, y en la UVM esta, que pensamos que era una metástasis de cáncer de próstata, el paciente desapareció, no lo vimos nunca más, pero fíjense, si ustedes se ven, esto era tan característico. Si ustedes han visto una vez un preparado histológico de próstata, esto era típico, parecía tejido glandular acá en la cámara anterior. Bueno, esto es otro de los casos raros que tuvimos entonces, para terminar, tanto la ecografía como la UVM son estudios muy confiables en el diagnóstico de tumores. El ultrasonido es muy útil para evaluar también los diagnósticos diferenciales, permite definir los tratamientos y también nos permite evaluar las respuestas a los tratamientos. Bueno, chicos, nada más. Espero que les haya sido útil. No sé si tienen preguntas. Gracias, Fer. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de terminar? No, nada. ¿No? Bueno, el jueves Fer tiene la charla integradora con Gentile, con Caro. Bueno, perfecto, ya están ya termina el módulo. Sí, ya el martes ya rinde. Perfecto. Así que, nada, vos, Fer, agradecerte como siempre. Un placer. Gracias, Fer. Y a ellos, nada, el jueves con cámara y micrófono activados para la charla integradora que van a tener con Carolina Gentile. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao, Fabito, gracias. Un beso grande, buenas noches. Chao, chao.